Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien. Esta es la lección número 17 del 21 de septiembre de la semana número 9 y lo que vamos a trabajar hoy es continuar lo que habíamos dicho de extremos absolutos y crecimiento y decrecimiento. Bueno, técnicamente hoy lo que vamos a hacer es trabajar la concavidad y lo que son los puntos de inflexión. Ahí lo escribí mal. Ahí está mal escrito. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, chiquillos, es ver este detalle interesantísimo. Que si ustedes ahora trabajan con lo que es la segunda derivada, uno puede determinar dónde la función crece o decrece. Entonces, se los voy a explicar con un dibujo para que entiendan qué va a suceder. Resulta que la primera derivada nos dice cómo la función original crece o decrece. Pero hay algo súper interesante que podemos hacer con la segunda derivada y es el estudio de la concavidad. Cuando una función es cóncava hacia abajo, bueno, ¿en qué intervalo es cóncava hacia abajo y en qué intervalo es cóncava hacia arriba? Entonces, la segunda derivada nos permite estudiar la pendiente de la función en su primera derivada, por decirlo de una manera. Pero gráficamente, lo que quiero que vean es que cuando yo estudio las rectas tangentes, observen que las rectas tangentes, cuando una función es cóncava hacia abajo, estas se encuentran para arriba. Entonces, ahí eso que yo marqué, chiquillos, vamos a borrar esta última, eso que marqué en color naranja, nos dice que en este intervalo, el que va de menos infinito hasta cero, la función es cóncava hacia abajo. Y eso va a suceder, o eso, el sinónimo que vamos a entender es que a la hora de estudiar el signo de la segunda derivada, los resultados van a ser negativos. Y gráficamente, lo que pasa es que las pendientes de las rectas tangentes se encuentran por encima de la curva. Pero, por ejemplo, si yo estudio la función cuando es cóncava hacia arriba, observen que ahora en color verde, vean lo que está pasando. Las pendientes de las rectas tangentes se encuentran por debajo de la función. Entonces, más bien en el intervalo de 0 a infinito, la función es cóncava hacia arriba. Y eso significa que al estudiar su segunda derivada, estos valores van a dar signo positivo. Entonces, vean qué interesante, porque la segunda derivada también nos dice el comportamiento de la concavidad. El lugar donde se produce el cambio de color naranja a color verde, este lugar se le llama valor de inflexión. Como par ordenado, ¿verdad? En este caso pareciera ser el 0, 0, se le conoce como punto de inflexión. Y entonces el punto de inflexión nos vamos a dar cuenta que es el lugar donde la segunda derivada se hace cero. Entonces, si la segunda derivada se anula, ese lugar se le conoce como el punto de inflexión. Y al estudiar los otros lugares, nos habla si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, bueno, para que ustedes me crean y vean más o menos cómo funciona esto, voy a abrir el GeoGebra para que tengan una idea de esta situación. Entonces vamos aquí a salirnos, vamos a mantener los apuntes, vamos a abrir aquí el GeoGebra y observen que aquí tengo una función. Ahí están viendo el GeoGebra, chiquillos. Sí, profe. Muy bien. Entonces quiero que vean algo. Vean que esta función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Voy a rayar acá para que puedan percibir de lo que digan. Observen que aquí en rojo la función pareciera ser que hasta este punto es cóncava hacia abajo. ¿Okay? Y la función a partir de este valor en adelante, observen que es cóncava hacia arriba. No, papi, no toque eso. Sí, no toque eso. Perdón, chiquillos. Vamos a ver. Muy bien, entonces, ya quiere aprender mate, chiquillo. Bueno, entonces, quiero que vean que aquí la función es cóncava hacia arriba. Entonces, vean qué interesante. Yo voy a mover, como en la explicación de la vez pasada, voy a mover el punto y quiero que le presten atención a ese detalle. Entonces, vean aquí el recorrido de la pelotita. Vean la pelotita y observen aquí a este lado donde voy pintando la segunda derivada. Igual usé la misma función de la vez pasada, 1/3 de x al cubo menos x al cuadrado más 1, y aquí está esta función derivada ya 2 veces.
Es decir, ya está el cálculo de la segunda derivada. Vean que aquí la función es cóncava hacia arriba, pero observen que los resultados al evaluar en la segunda derivada siempre son negativos. Y siempre y cuando los resultados sean negativos, vean que estamos en la parte donde la función es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Entonces, vean que hasta ahí más o menos, bueno, era un poquito más para allá. Entonces, vean que todo este recorrido, la derivada siempre es negativa. ¿Ok? Ahí la derivada evaluada ahí, en esa función, siempre es negativa. Aquí, exactamente, llegamos al punto de inflexión. En este lugar, no, la función no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Bueno, es aquí en cero. Bueno, no me llega, no me da cero, pues ustedes me entienden. Y ahora observen que la función es cóncava hacia arriba, perdón, antes era cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba. Y observen que los resultados ahora en la segunda derivada son positivos. Entonces vean que aquí donde yo grafico la segunda derivada, a pesar de que represente una línea, yo quiero que vean que la línea como tal, al estudiar la segunda derivada, si el signo es negativo, era lo que decía algunos de los compañeros, me preguntaron luego, si el signo es negativo, esto significa, en términos de la derivada, de la segunda derivada, que la función es cóncava hacia abajo. Y si la función está por encima del eje X, es decir, es positiva, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. No sé si me entendieron esta animación, chiquillos, esta parte que estoy refiriendo. Aquí estoy repintando porque se me volvió a despintar la cosa. Presten atención a la recta tangente. La recta tangente, cuando la función es cóncava hacia abajo, está por encima, por decirlo así, de la curva. Pero cuando la función es cóncava hacia abajo, vea que ahora la recta tangente está por debajo de la curva. ¿Ok? Entonces, presten atención a ese comportamiento. ¿Todo bien hasta acá, chiquillos? No sé si tienen dudas. Igual puedo poner otro ejercicio, otro ejemplo. Todo claro, profe. Ok, Y igual. yo sí tenía una duda con respecto a, digamos, usted explicaba que dice que la segunda derivada es la que determina la concavidad de Ajá, de la función. sí. Pero digamos, uno la saca y todo normal, pero usted dice que cuando se indefine es cuando, pero digamos, ¿cómo sé yo en qué punto es donde se indefine? Ah, es que depende del ejemplo, pero para estudiar dónde se indefine, si es una fracción, que es el lugar usual, le preguntas al denominador cuándo se hace cero, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede preguntarse y estudiar el comportamiento de la derivada. Y dónde se indefine o dónde se hace cero, eventualmente va a depender mucho de la función. Va a depender del caso específico. Podemos hacer uno tal vez ahora para circunscribir mejor tu respuesta. Bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Ay, profe, disculpe. Ajá. De nuevo, es que digamos, ¿cómo hago yo para saber, o que usted acaba de decir que tengo que preguntar el denominador dónde se hace cero? ¿Cómo hago Uh-huh. ese procedimiento? ¿Es con algo algebraico o simplificando o cómo? Sí, con algo algebraico, algo rapidito, nada más para explicarte, aquí. Por ejemplo, digámosle que usted la segunda derivada te está dando esto. Mire, te dio x menos 2 entre x más 4. Entonces, yo le tengo que preguntar a la derivada dónde se hace cero o dónde se indefine. Tengo que hacerle dos preguntas. Entonces, si se hace cero, usted agarra el denominador y lo iguala a cero. Y eso nos dice que x vale 2. Entonces, quiere decir que 2 es un posible valor de inflexión. Todavía no lo tenemos claro porque hay que hablar de una cosa que se llama el criterio de la segunda derivada. Pero bueno, digámosle que ese es un posible valor de inflexión, como nos pasó ahora. Y si yo pregunto dónde se indefine, agarra el denominador y lo iguala a 0. Y aquí nos da que en menos 4. Entonces, menos 4 es otro posible valor de inflexión. Entonces, mira que algebraicamente es agarra el numerador, igualelo a 0. Agarra el denominador e igualelo a 0. Y esos valores son candidatos, ¿verdad? Como los de la presencia ahora. Y aunque suene feo, alguno puede ser que no nos funcione. O ninguno funcione. Entonces, son candidatos a que sean valores de inflexión, que produzcan algún cambio, ¿verdad? Pura política. Pero no necesariamente vayan a funcionar. No sé si me sigues con eso. Sí, profe, y ahora sí, muchas gracias. No, con mucho gusto. Muy bien, qué bueno. No sé si alguien tiene alguna duda.
¿Otra duda? Bueno, vamos a hacer, salgámonos del GeoGebra y vayámonos acá, ahí voy a borrar todo esto, lo de los dibujitos, y veamos un ejemplo particular donde utilizamos esta situación, donde nos encontramos con esta situación. Bueno, entonces, volviendo al dibujito, si la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Ajá. Y si la derivada es positiva, perdón, entonces la función es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Bueno, le hacen caso a la instrucción que está acá, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces veamos un ejemplo para situarnos un poco en lo que está sucediendo para poder entenderlo. Ay, perdón. Veamos este ejercicio que está por acá, donde a mí me dan una función. Vean que aquí me están dando, uy, perdón, me pasé. Aquí me están dando una función de grado 4 y aquí el profesor ya calculó la primera derivada y ahora también calculó la segunda derivada y factorizó la segunda derivada. Entonces, vean que a manera de ejercicio, de los que hemos estado trabajando con pasos, ustedes lo que deberían hacer para hacerlo con pasos, valga la redundancia, es el paso número 1, es que yo voy a calcular la derivada de la función que me dan. Entonces, si g de t es t a la 4 menos 3t al cubo menos 5t más 1, la primera derivada pues me está dando 4t al cubo, 4t al cubo menos 9t al cuadrado menos 5. Y también dentro del paso 1 yo le vuelvo a calcular la segunda derivada. En algunos ejercicios, sobre todo para examen, la esperanza es que ya yo les dé la primera y la segunda derivada para que solo se concentren en el análisis, ¿verdad? Entonces voy a tratar de que eso sea lo mejor posible para que se centren en lo que es el análisis. Entonces el paso 1, en este sentido, sería el análisis de, el cálculo de la segunda derivada. En el paso número 2, yo lo que voy a hacer es agarrar la segunda derivada y como lo hicimos en la clase pasada, le hago la misma pregunta. Oye, segunda derivada, ¿dónde te hace cero? O, oye, segunda derivada, ¿dónde te indefines? ¿Verdad? Que eso no se lo he agregado en la última clase, en el caso de la primera derivada. Pero siempre hay que preguntar esto, tanto en la primera como en la segunda. ¿Dónde se hace cero o dónde se indefine? Como es un polinomio, esta opción se desecha, no nos va a interesar. Pero en el otro caso sí, yo tengo que tomar esta expresión y yo la voy a igualar a cero. Y entonces aquí suceden dos cosas. Cuando tengo un producto igualado a cero, en este caso lo único que puede suceder es que la t valga cero o que la t valga 3 medios. O sea, también puede verlo como una cuadrática y resuelven la cuadrática con la cálculo y les ofrecen esos dos valores. Igual que en el caso que en los mismos pasos que ejecutábamos en la última clase, pero ahora con segunda derivada, yo voy a hacer una tabla. Bueno, una tabla de signos, un cuadro de variación, un diagrama de variación, ¿verdad? Tiene muchos nombres y puede aparecer representado de diferentes formas. Y en esta línea yo voy a agregar los valores donde están los posibles valores de inflexión. Vean que en primera derivada yo hablaba de valores críticos. Aquí yo voy a hablar de posibles valores de inflexión, porque todavía son candidatos, todavía no sé qué son, ¿verdad? Entonces los ordeno, voy primero con el 0 y luego voy con el 3 medios. Y obviamente que aquí pues colocaba una línea punteada, una línea recta, eso no hay ningún problema. Y igual que en el ejercicio pasado que hacíamos con la segunda derivada, yo aquí voy a colocar los signos de la segunda derivada. Entonces voy a escoger un número que esté entre infinito y 0, cualquiera. Chiquillos, ¿cuál valor quieren entre infinito y 0? Menos 2. Menos 2. Bueno. Entonces tomemos el menos 2 y lo sustituimos, ojo, lo sustituimos en la segunda derivada, aquí donde está el cajoncito. ¿Ah? Entonces, chiquillos, ahí lo pueden hacer con la cálculo, con Simbolá, con Wolfram, con cualquier caraja. Cambien la X, bueno, es una letra T. Entonces, cambien la letra T por menos 2. Hacen 12 por menos 2, paréntesis, menos 2 menos 3 medios. Y me dicen qué les da.
¿qué número les da? ¿Cuánto les da G' de menos 2? Bueno, y los felicito de paso por el trabajo asincrónico que hicieron con los otros ejercicios de esta misma idea. Es lo mismo, pero con segunda derivada. Entonces, muy bien, chiquillos. Uno que otro detalle que les hice ver algunos. 84, profe. Muy bien. ¿Cuál es el signo de esto? Positivo. Ah, ok. Quiere decir que la segunda derivada es positiva. Muy bien. Ahora denme un número entre 0 y 3 medios. 3 medios es 1.5. Entonces, entre 0 y 1.5. Pueden ser decimales, no queda otro. 1, bueno, ahí agarremos el 1. Ahora sí, sustituyen el 1 otra vez en este cajoncito, el de la segunda derivada. A ver cuánto me les da, chiquillos y chiquillas. Menos 6, profe. O sea, signo negativo. Muy bien, dice la compañerita que la segunda derivada del 1 está dando menos 6. Eso quiere decir que el signo es negativo. Muy bien. Y ahora un número entre 3 medios e infinito. Un numerillo aquí. Cualquiera. Cualquiera. 2, profe. Agarremos el 2. Muy bien, agarramos el 2. Y vamos a calcular la segunda derivada de 2. Recuerden, sustituyen siempre en la segunda derivada. Vamos a ponerle nombre, posibles valores de inflexión. Muy bien. ¿Cuánto les da G' de 2? Lo pueden hacer ahí en casita. Hacen 12. 12. Dice la compañerita que 12. Dice que da positivo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto, chiquillos y chiquillas? Bueno, aquí viene la gráfica, ahí viene el ejemplo, pero eso no nos ayuda porque yo lo hice con otro programa, pero eso significa que arriba, si yo analizo la concavidad, ya no el crecimiento, sino la concavidad, esto quiere decir que la función, recuerden lo que hice la teoría, vamos a irnos a la teoría. ¿Dónde está la teoría aquí? Vamos a buscarla, que se me pasó. Muy bien. Ay, no, perdón, esta no era, perdón, chiquillos, es aquí. Me voy para el otro lado. Entonces, repasemos la teoría. Dice que si la derivada es positiva en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba. O sea, si el signo es positivo, es cóncava hacia arriba. Si la derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo, que fue lo que estábamos estudiando. Entonces, el signo positivo me genera una carita feliz. O, bueno, en realidad es cóncava hacia arriba. Y si viene signo negativo, la función es cóncava hacia abajo. Y si viene signo positivo, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, vean qué interesante, porque de acuerdo a la gráfica, quiere decir que hasta el 0, hasta aquí, la función es cóncava hacia arriba. Chicos, denme un momentito, porque llegó alguien que tengo, denme un chancecito. Hola, ya volví, disculpe. No pidan Uber.
Muy bien. Entonces, quiere decir que en ese pedacito que les marqué, la función es cóncava hacia arriba. Pero, por ejemplo, en el pedacito que va de 0 hasta este valor, hasta este punto, que es el 3 medios, vean que aquí por aquí es el 3 medios, está en amarillo, pero aquí está el 3 medios, la función es cóncava hacia abajo. Vean que la concavidad no es pronunciada porque está perturbada por el decrecimiento. Eso vamos a hablar más adelante. Pero sí me interesa que vean la forma de la gráfica. Y observen que aquí en verde, este pedacito y en adelante la función vuelve a ser cóncava hacia arriba. Entonces, insisto, no se dejen guiar tanto por la función original. Además que esta función está escalada, pero sí más o menos es una idea, bueno, tiene un escalamiento, sí es una idea de cómo se debe comportar. Entonces, vean que es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada, pero ahora estamos analizando la concavidad y se usa la segunda derivada. Muy bien. Cosas que vamos a decir además. 0 sí es un valor de inflexión porque pasó de positivo a negativo, y también el 3 medios es un valor de inflexión porque pasamos de negativo a positivo. Entonces, si hay un cambio de signo, hay un cambio de concavidad, entonces también vamos a aseverar que los valores que encontramos ya no son posibles candidatos. También a la vez, a la hora de comprobarlo acá, son valores de inflexión. Y ese sería los 3 pasos que nos permite determinar el comportamiento. Ahora le ponemos un nombre al paso número 3. No sé si tienen dudas hasta acá de la parte algebraica. ¿Quieren que repita algo? Por mi parte, yo no, profe, me quedó todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Hay cualquier cosa. Si alguien está copiando, me avisa. Lo único que hice fue agregar los pasos y irlos comentando. Ahorita vamos a hacer más ejemplitos. Brian, dime. Ah, perdón. Primero Brian y después vos. Dime, Profe, Brian. Ajá. ahí la respuesta, ¿cuál sería? Ah, la respuesta. Sí, es que aquí no he dado una respuesta como tal porque nos falta el criterio, pero digámosle, si yo te pregunto, Brian, dígame un intervalo donde la función es cóncava hacia arriba, ¿qué me dirías vos? Digámosle si esa fuera la pregunta. Un intervalo donde esta función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué me dirías por respuesta? Em, Eso sería con los numeritos que están abajo. Ajá, con los de abajo del paso 3. Ok, entonces sería de menos infinito a 84. Ah, no, no, no. No, no, ya te entendí. No, entonces voy a pintarlos. Vamos a ver, entonces sería esto. Esto que está aquí. ¿Ves? De Eso que menos infinito a 0. Ajá, muy bien. Entonces, perfecto. Y yo te digo, Brian, otro intervalo donde la función es cóncava hacia arriba, ¿qué me dirías? De 3 medios a más infinito. Excelente, muy bien. Y si yo te digo, Brian, un intervalo donde la función es cóncava hacia abajo, De 0 a 3 medios. excelente. ¿Ves? Es que pueden ejecutarse varias preguntas con este ejercicio. Otra pregunta, Brian, un valor de inflexión, ¿cuál es? 84. No, no sería el 84. Sería más bien el número que está encerrado en el círculo de color verde. Los números que están en el círculo de color verde. ¿Y por qué así? Ah, porque ahí es donde, es más, vea que usted me dijo, vea, usted me dijo, de menos infinito a 0, usted me dijo que era cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ajá. Pero usted también me dijo que de 0 a 3 medios es cóncava hacia abajo. Ajá. Entonces, vea que estoy pasando de amarillo a color verde. Hay un cambio de concavidad. Entonces, cuando eso cambia, el valor en X es el valor de inflexión, no el 84, porque es un número para probar cómo se comporta, sino donde paso de amarillo a color verde. Ah, ok, entonces sería el 0. Muy bien, exactamente. Entonces, como usted me lo dijo acá ahorita, 0 es un valor de inflexión. ¿Es el único, Brian, o hay otro? No, el 3 medios El también. 3 medios. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, en este ejemplo, la pregunta para que sea completa es: determine los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, hacia abajo, y los valores de inflexión. Y usted me respondió todos.
Usted me dijo de menos infinito a 0 es cóncava hacia arriba, de 3 medios a infinito es cóncava hacia arriba, pero también de 0 a 3 medios cóncava hacia abajo. Y en esos extremillos, 0 y 3 medios, esos realmente son los valores de inflexión. Ujú. ¿Ves? Ah, ok, está bien. Gracias, profe. No, con mucho gusto. ¿Qué dicha que preguntó más bien? ¿Alguien más? ¿Alguien me preguntó también? Una chica me preguntó antes de que Brian... Fue ya... Ah, ya, Omi, dime. Profe, una consulta, ¿por qué ahí en el dibujito donde están los intervalos se pone la primera derivada? ¿Dónde Ese. están los...? Ay, sí, tienes razón. Ve qué buen observador, qué buena observadora, compañerita. Sí, algo que hice mal aquí, chiquillos, es que yo puse primera, pero ven, aquí estoy rayando, es la segunda derivada, es la autonomía de hacer esto ya. Muchas gracias, es segunda derivada ahí. Ujú. Ok, profe, gracias. No, gracias a vos. Ujú. ¿Alguna otra pregunta ahí, chiquillos? Profe, Ajá. si digamos usted preguntara los intervalos, el 0 y el 3 medios no se incluiría por, digamos, en los intervalos por ser puntos de cambio. Es correcto. Miren, hay muchos profes que lo explican incluidos o sin incluir, pero nosotros lo vamos a trabajar sin incluir, ¿saben? Entonces, si tuviera que escribir el intervalo, aquí no lo hago por efectos de espacio y más bien por cuestiones de discusión, se dejan abiertos, ¿está bien? Se dejan abiertos. Entonces, habría que colocar, como dijo antes Brian, de menos infinito a 0 y dejan ese 0 abierto, ¿ok? Y de 0 a 3 medios, donde la función es cóncava hacia abajo, lo dejan abierto. Entonces, en los ejemplos, en los próximos ejercicios, vamos a hacerlo así para que quede en evidencia, ¿verdad? Por escrito, no solamente en el audio y el video. Muy bien. Muy bien, entonces chiquillos, vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer exactamente estos 3 pasos y vamos a recuperar algo de información. Vamos a ver qué nos encontramos. Dice, encuentre los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Ven, aquí ya no viene definido el ejercicio y vean que nos piden los puntos de inflexión, no los valores, sino los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar alguno de estos bandidillos y obviamente que vean que hay que calcularle la segunda derivada. Como les digo, en algunos ejercicios puede ser que no tengan que trabajar esto, no lo tengan que trabajar de esta manera. Bueno, chiquillos, ¿cuál quieren que haga? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? Yo sé que quieren todos, pero ¿con cuál quieren empezar? Entonces, si mejor hacer el cuarto. ¿Hacemos el cuarto? Bueno, y hagamos el cuarto. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso, chiquillos. Vamos a agarrar el cuarto. El cuarto es donde estoy, está, pero caliente, qué calor. Vamos a ver acá, que le tomé una foto para pasar de página. Aquí está. Muy bien, entonces el cuarto, el ejercicio número 4, dice que yo tengo una función donde f de x es x por logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Muy bien, chiquillos. Pregunta seria, ¿cuál es el dominio de esta función? Yo puedo usar cualquier valor de x. O sea, ustedes pueden agarrar la calcu y pueden cambiar la x por 8. O pueden cambiar la x por menos 5. O pueden cambiar la x por menos 6. Se puede usar cualquier valor en esta función. Sí, profe. ¿Seguro? No, profe. ¿Hay alguien que es cancerígeno ahí? Profe, el 0. Ajá, ¿logaritmo de 0 existe? No. No, ¿verdad? ¿Logaritmo de menos 8 existe? ¿De menos 8? Ajá. No. No. ¿Logaritmo de menos 100 existe? Tampoco. No. Profe, Oh, qué triste. ¿Ah? Solo números positivos diferentes a 1. Casi, pero mira que el logaritmo de 0.5 sí existe. Sáquelo ahí en la cálculo, logaritmo de 0.5. ¿Verdad que sí les da? Sí, sería como nada más diferente a 1. O sea, no importa si es menor, entre 0 y 1 o mayor a 1. Muy bien, el detalle aquí es, en realidad es que ustedes pueden usar también el 0, no se puede usar. Entonces, una de las cosas que tiene que preocuparnos y que me interesa que vean es que el dominio de esta función solamente es de 0 a infinito. Pueden usar cualquier número que sea positivo, pero que no incluya el 0. Logaritmo de 1 sí existe, 0.
pues eso va a dar 0. Pero vean que el logaritmo de menos 8 de otros valores no funciona. Presten atención a este detalle, porque nos va a interesar para problemas de optimización, que es el tema que trajo el equipo que les va a funcionar. Entonces, solamente números positivos, sin incluir el 0. Entonces, le prestamos atención a ese detalle. Entonces, a partir de eso, esto le vamos a poner el paso 0. No existe el paso 0, pero ya lo acabamos de inventar. Fue estudio del dominio de la función. El paso número 1, entonces, fue lo que les dije. Vamos a calcular la segunda derivada de esta cosa. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada, chiquillos? Vamos a ver, calcúlenme la primera derivada. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto daría? Lo pueden hacer ahí en casa, me lo pueden dictar, como ustedes quieran. Y lo pueden ir haciendo, tranquilos. Voy a revisar el WhatsApp. Ahí ustedes lo hacen, ¿verdad? Como parte de los ejercicios. Profe, eso quedaría logaritmo de x más 1 menos 2x. Vamos a ver. Voy a hacerlo acá y lo revisamos. Sería primero derivado, este sin derivar, más este sin derivar, por el logaritmo de x derivado, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Quiere decir que f' de x va a ser el logaritmo natural de x más x por 1 entre x menos 2x. Quiere decir que f' de x va a ser logaritmo de x más 1 menos 2x. Muy bien, entonces quiere decir que esa es la primera derivada. Logaritmo de x más 1 menos 2x. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, chiquillos. Aquí hay que calcular, todavía nos falta calcular la segunda derivada. ¿Ok? ¿Cuál sería la segunda derivada de esto? Profe, 1 entre x menos 2. Muy bien, 1 entre x menos 2. Y esto yo lo puedo ver, voy a hacer una sumita de fracciones. Aquí yo puedo agregar un 1. Entonces, 1 por 1, 1. X por menos 2, menos 2x. Y x por 1 me da 1. Entonces, ay, Dios mío, me da x. Entonces, quiere decir que esa sería la segunda derivada. Muy bien, observen que yo siempre voy a tratar de armar esto en una sola fracción. Ustedes se deben preocupar por esta situación también, ¿ok? Que no les quede una fracción menos un número, no, que todo les quede juntadito de una vez. Muy bien. Paso número 2, ¿qué hay que hacer, chiquillos y chiquillas? A ver si se acuerdan. ¿Qué tenemos que hacer en el paso 2? Profe, ver dónde se hace 0 o se indefine. Muy bien. Entonces, yo tengo que agarrar la segunda derivada y le pregunte, oye, segunda derivada, ¿dónde te hace 0? O, oye, segunda derivada, ¿dónde te indefines? ¿Y qué había que hacer cuando había una fracción? A ver si se acuerdan. Se despejan por separado. Ajá, muy bien. Entonces, la primera, ¿cómo se responde la pregunta? Yo agarro el numerador y lo igualo a 0. ¿Y esa ecuación cómo en toda, chiquillos, resuelta? ¿Cuánto da? Un medio, profe. Excelente, muy bien, compañero. Da un medio. Chiquillos, ¿cómo se llama ese número que encontramos? Valor crítico. Valor de inflexión. Número raro. Un Mickey Mouse. Profe, un posible punto de inflexión. Ajá. Vamos a ponerle nombre, lo vamos a bautizar y le vamos a llamar posible valor de inflexión. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ¿cómo respondemos la segunda pregunta? ¿Qué hacemos para responder la segunda pregunta? Ya antes lo mencionaron, pero me gusta que repita. Igualar x a 0. Ajá, muy bien. Yo tomo el denominador y lo igualo a 0. Sí, pero eso no tiene más ciencia. Dice que x igual 0
es un candidato, pero este valor se murió, chiquillos, se murió. Vean, es una carita ahí triste. Miren, está sacando la lengua y se murió. ¿Por qué ese valor lo tengo que desechar? ¿Por qué Raymond le pone una cara triste como muerto ese valor? ¿Qué creen ustedes que sea? Porque no está dentro del dominio. Uy, sí, muy bien, excelente. Este valor se muere porque no está en el paso 0. Vean que el 0 no es permitido, ¿verdad? No es permitido. Es como meter a alguien con COVID a la casa. No es permitido. Entonces, el 0, a pesar de que sea solución, no lo podemos considerar. Queda por fuera por el dominio de esta función. ¿Sí les quedó claro eso, chiquillos? Sí, ¿Dudas? profe. Ok, entonces vean, esa carita muerta no se les olvide. No entra, malo, malo. Entonces lo desechamos. Entonces quiere decir que en realidad solo tenemos un posible valor de inflexión. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el paso 3, chiquillos? ¿Qué hacemos en el paso 3? La tabla de valores. Una tablita de valores. Vean cómo voy a hacer la tabla. La tabla yo siempre la he hecho con 2 flechas acá, pero esta flecha de acá está mala porque el dominio llega hasta el 0. Entonces lo correcto es hacer una flecha que tiene el infinito y aquí coloco una bolita abierta que tiene al 0. Eso es porque es el dominio. Y por aquí voy a colocar el 1 medio y pongo unas líneas punteadas. Entonces observen que no coloco el infinito, sino que pongo de 0 a infinito. Y aquí Rayman va a colocar la segunda derivada. Voy a colocarlo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo usualmente lo he estado trabajando así este semestre. Coloco una línea punteada para poder separar y colocar los signos. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Ya le quedó? Muy bien, chiquillos. ¿Alguien tiene el celular, la cámara abierta? Ah, Saray. Vamos a desactivarle el audio, Saray. Bueno, ahora sí, chiquillos. Díganme un valor entre 0 y 1 medio. Cualquiera. Un número que viva entre 0, que viva entre 0 y 1 medio. 0,4. Ajá, muy bien. Entonces, van a tomar este 0,4 y ¿dónde lo sustituimos? ¿Dónde hay que sustituir ese En la 0,4? segunda derivada. Ajá, muy bien. Entonces tienen que hacer f' de 0,4. Recuerden que es esto que está aquí en el círculo. Entonces, este valor se sustituye en esto que está con el círculo. ¿Cuánto me les da? Lo pueden hacer con la calcu, con algún software, como se sienten Profe, más. me da 1 medio, pero no sé si eso está bien. Dice que te da 1 medio. Vamos a ver. 1 menos 2 por 0,4. Ajá, eso es un octavo. Creo que sí. Profe, a mí me da lo mismo. 1 medio. Sí, sí. Da 1 medio. Sí, Aquí profe, a la... mí también. Ok, se ganó un 100, señorita. Muy bien. Entonces el signo va a ser positivo. Ahora sí, chiquillos. Dígame un valor que sea más grande que 1 medio. Cualquiera. 3. 3. Muy bien. ¿Y cuánto da la segunda derivada evaluado en 3? Lo sustituyen, recuérdense, en esto que está acá. Menos 5 tercios. 5 tercios. Menos 5 tercios. Ah, menos 5 tercios. Muy bien, dice la compañerita que menos 5 tercios. Entonces, quiere decir que esto da negativo. Muy bien. ¿Qué significa esto, chiquillos? ¿Qué significa el signo positivo? Que la función, ¿qué es? La función original, ¿cómo es en ese intervalo? Es cóncava hacia arriba. Muy bien. ¿Y qué significa el signo negativo aquí? Cóncava hacia abajo. Muy bien, es cóncava hacia abajo. Y listo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Nos están pidiendo los intervalos. Entonces, voy a escribirlo. Entonces, F es cóncava hacia arriba. Voy a usar esta simbología porque no me cabe cuando X, vamos a ponerlo en intervalo. Vamos a ponerlo en, entonces, ¿dónde es cóncava hacia arriba? ¿En qué intervalo, chiquillos y chiquillas? Marquémoslo en amarillo para no perdernos. Bueno. De 0 a 1 medio.
Vamos a ver, vamos a pintarlo en amarillo. Pintemos aquí en amarillo y muy bien. ¿Cómo se ponen los intervalos? ¿Cerrados o abiertos? Los dos abiertos. Los dos abiertos. Muy bien. Entonces, de 0 a 1 medio. Muy bien. ¿Dónde la función es cóncava hacia abajo? Vamos a pintarlo de otro color. Vamos a pintarlo de color, no sé, color verde. ¿Dónde sería cóncava hacia abajo? Vamos a pintarlo. De 1 medio hasta más infinito. Muy bien. ¿Y cómo se pone el intervalo? Abiertos los dos. Abierto. Muy bien. Excelente. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el punto de inflexión? Vamos a escribirlo. El punto de inflexión. El punto de inflexión es, ¿cuál sería? Es un par ordenado. 1 medio, ¿no? Ajá, 1 medio, coma. ¿Y cómo encontramos la ordenada? El valor de la imagen. Ah, ya les dije. ¿Qué hacemos para encontrar ese numerito, el que falta? Sería ponerlo en la segunda derivada. No, no sería en la segunda derivada. Sería ponerlo en la original. primera derivada. Tampoco. Si no es gallo, es gallina. En la original, profe. En la original. Ese valor que falta se encuentra sustituyendo el valor de inflexión en la función original, es decir, en esta que está acá. Entonces, alguien que me ayude ahí, haciendo el calculillo, estoy creo que en decimales. Entonces, que cambie el 1 medio en la función original. Vamos a escribirlo acá. Aquí hay que hacer f de 1 medio. Entonces sería 1 medio, coma, y ahí me dicen los decimales. Menos 0,59. Menos 0,59. Tus audífonos me cancelan el audio. Bueno, 1 medio, coma, menos 0,59. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahí tendríamos una respuesta concreta y eventualmente un tipo pregunta examen, por ejemplo. ¿Cómo les dio? ¿Cómo les fue en este ejemplo? ¿Sí me entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, chiquillos, chiquillas? Profe, a mí sí me quedó claro. Ok, perfecto. Qué dicha. Bueno, recuérdense entonces, como les digo, ir practicando. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Les voy a mandar la foto que tengo acá al grupo de Telegram y ustedes me indican cómo lo trabajamos. Vamos a ver, aquí tengo el grupo de Telegram y me dicen cuál quieren que trabaje ahora. Acabo de mandarlo ya al grupo. Entonces, si alguien lo ve, ya hicimos el 4. Profe, el 5 tal vez. Bueno, y hagamos el 5. Hagamos el 5. Les va a tocar a ustedes hacer el 1 o el 2 o el 3. Ahí vemos cómo estamos con tiempo. No, vamos a hacer uno más y los otros los hacemos de ejercicio. Entonces, hagamos el 5 para ver cómo nos va con todo esto. Muy bien, ¿puedo pasar? ¿Alguien está copiando? Bueno, vamos a pasar y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ejercicio 5. Tengo que f de y es igual a y al cuadrado más 1 por e a la y. Chiquillos, igual que el ejercicio pasado, vamos a hacerle un paso 0. ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Puedo usar cualquier número? Puedo cambiar la y por un 8, podría cambiar la y por un 0. ¿Qué les dice el corazón? Pueden sustituir, si tienen dudas, sustituyen. Miren, yo no me quedo con la duda, agarro un 100 y lo meto ahí a ver qué pasa. Meto un negativo a ver qué pasa. En la vida ustedes tienen que meter ahí 0, un número positivo y un número negativo. Esos son los que usualmente dan problemas.
Si pasa la prueba del positivo, del cero y el negativo, mira, ahí funciona cualquier cosa, chiquillos. Cualquier cosa funciona usualmente. Muy bien. Yo les ayudo. Aquí el dominio va a ser todos los reales. El dominio de la exponencial son todos los reales. Y el dominio de un polinomio son todos los reales. Si aquí puedo usar los reales, si aquí puedo usar los reales, en una multiplicación también puedo usar todos los números reales. Entonces aquí no tengo ningún problema. El dominio de esta función es todo R. Muy bien. Vamos con el paso número 0, número 1. ¿Cuál es el paso 1, chiquillos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que me recuerden? Sacar la segunda derivada. Muy bien. Entonces vamos a calcular la primera. Yo les voy a ayudar. Recordamos que es un producto, entonces sería el primero derivado por este sin derivar, este sin derivar por este derivado, y vean que al sacar la primera derivada me está quedando 2y por e a la y más y al cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de a la y, pero sigue siendo e a la y. Aquí el toque es simplificar. L a la y está repetido, entonces yo lo extraigo a factor común. Entonces a la hora de extraer a factor común me queda e a la y 2y más y al cuadrado más 1. Y yo creo que eso es una fórmula notable, pero dejémoslo así. Entonces, eso que está ahí ya es la primera derivada. Sí, hay una fórmula notable, pero lo voy a dejar así. Muy bien, entonces ya tengo la primera derivada. Ahora voy a calcular la segunda derivada. Es otro producto. Sería L a la y derivado por todo este chuncherejo sin derivar, más L a la y sin derivar, por esta cosa que está acá, derivado. Muy bien, entonces ahí lo estoy haciendo un poquito rápido, pero es para centrarnos en el análisis. Bueno, esto que hay a la y no tiene mucha ciencia. 2y más y al cuadrado más 1, más, y la derivada de esto otro sería 2 más 2y. Déjenme ver, 2 más 2y. Ajá. Igual que antes, vean que L a la y está repetido. Yo lo puedo sacar a factor común y me queda e a la y entre paréntesis 2y más y al cuadrado más 1 más 2 más 2y. Voy a simplificar porque la idea es que nos quede algo más decente y vean que aquí me quedaría y al cuadrado, ese no se puede sumar, 2y más 2y sería 4y y aquí 1 más 2 sería 3. Entonces vean que me está quedando e a la y por y al cuadrado más 4y más 3. Ahí si alguien lo está apuntando, si quiere lo apunta, o solamente apunta los resultados de las derivadas y constata luego que da ese resultado. Chiquillos, yo puedo factorizar ese y al cuadrado más 4y más 3. ¿Se podrá factorizar? Ojalá, si es posible, ustedes siempre no se queden con eso, sino que si hay un polinomio, traten de factorizarlo. Ustedes me indican Que ahí. sí se puede, profe. Sí se puede. ¿Y tenés claro cómo queda la factorización? Sería o sea, se me olvidó el nombre, pero el y por el y, digamos. Ajá, Entonces, ajá. ¿eso cómo se llamaba, profe? Es que se me fue el nombre. Ah, tanteo o inspección. Ajá, el y por el y y el 3 Ajá. por 1. El 3 por el 1 y la suma da el del medio, ¿ah? Ajá. Ay, sí, muchacho, pero qué bárbaro. Está muy bien lo que dijo. Muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que esto se factoriza como e a la y de acuerdo a esa factorización, vea, voy a escribirlo acá porque no me quedó campo. Entonces me queda e a la y por y más 3 por y más 1. Y excelente. Esa que está ahí ya sería la segunda derivada. Vean que algo importante, si le han prestado atención, es que yo como profe, y ojalá ustedes como estudiantes, puedan simplificar y factorizar. Hay veces que el ejercicio no viene factorizado. Factorícenlo porque resuelve la pregunta de dónde se anula o dónde se indefine, que es la que viene a continuación. Bueno, no sé si tienen dudas con este cálculo. Vean que es lo que hemos ya visto, pero o lo hice un poquito más rápido pensando en los siguientes pasos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora, chiquillos y chiquillas? Ya está la calculada la segunda derivada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el paso 2? Profe, a ver, ¿dónde se hace cero o dónde se indefine?
Muy bien, lo mismo, ¿verdad? Misma pregunta. ¿Dónde la segunda derivada se hace 0? ¿O dónde la segunda derivada se indefine? Vean que es exactamente lo mismo, lo que cambia es la función. Bueno, el criterio de la función. Muy bien, chiquillos, ¿dónde se iguala a 0 la función? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es una fracción. No, profe. Bueno, si no ven fracción, esta pregunta ni siquiera hay que hacerla, ni siquiera la vuelvan a ver. Profe, no es f de y. Ay, sí, es f de y la costumbre, perdón. Muchas gracias. Con Sí, gusto. Muy bien. Entonces aquí no hay que hacer ni más ni menos que agarrar todo esto que está acá y preguntarle dónde se hace 0. Y le decimos, oye, ¿dónde te hace 0? Miren, la exponencial nunca se hace 0. Ustedes la pueden eliminar. O en otras palabras, como esto está multiplicando, pasa a dividir. Y 0 entre a la y se puede cancelar y se hace 0. Porque e a la y, por propiedades de la función exponencial, nunca se anula. Entonces, en la práctica, en realidad, ustedes nada más se preguntan dónde y más 3 se hace 0 y dónde y más 1 se hace 0. Bueno, aquí no hay que hacer mucho. Vean que da menos 3 y aquí en este caso da el menos 1. Entonces tenemos esos dos valores. Chiquillos, ¿cómo se llaman esos números? ¿Están en el dominio? Es decir, en Sí, el profe. paso. Sí, entonces, ¿cómo los bautizamos? ¿Qué nombre les ponemos a estas criaturas? Posibles valores de inflexión. Ajá, que no se les olvide el nombre. Posibles valores de inflexión. Posibles valores de inflexión. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, por dos cosas. Primero, resuelven la ecuación de que la segunda derivada se haga 0, pero además están en el dominio, es decir, se satisface el paso 0. Muy bien. Ay, chiquillos y chiquillos, no me acuerdo. ¿Qué hay que hacer ahora? Ayúdenme, por favor. Ay, profe, se hace la tabla de valores. A ver, yo sí sé, pero no les iba a decir. Entonces, el paso número 3 hay que hacer la tablita. Tablita. Insisto, hay profes, hay textos y hay libros que la hacen diferente, hacen un abordaje diferente de la tabla. No se queden con solo lo que yo les digo. Yo trato de de hacerles ver cómo sería lo más fácil. Insisto. Entonces, bueno, por si vemos otra tabla diferente. Entonces, miren que aquí el profe le va a poner flechas porque el dominio son todos reales. Entonces, aquí el profe le pone el menos infinito y le pone el más infinito. Qué flecha más fea, por dicha no soy de mate. Bueno, y ahora colocamos los posibles valores de inflexión. Entonces, aquí no hay mucha ciencia. El menos 3 y el menos 1. Y usualmente, miren, les voy a comentar, a veces el profe siempre le colocar esta línea punteada para que aquí él ponga la segunda derivada. Pero hay profes que ponen la segunda derivada aquí arriba y aquí ponen los dibujos. Entonces, en realidad no se convenzan con el dibujo, sino con que lo comprendan. Entonces, yo esta vez, por ejemplo, para poder hacerlo un poquito diferente, es lo mismo, voy a colocar los resultados de los signos arriba, donde dice segunda derivada. Y aquí voy a colocar la f de cómo es la función. Listos, chiquillos. Los dejo a criterio. No voy a escoger como profe los números, ni se los voy a preguntar. El primero que me dicte la tablita, ¿cómo queda? Escoja ahí en casita el número y me dice los signos. Entonces se los dejo como un ejercicio ahí para que lo vayan haciendo mientras sigo revisando el correo a ver qué me está mandando por acá. Entonces ahí vayan haciéndolo, escojan ustedes sus propios valores en casa y me dictan la tablita. Vamos a ver aquí. Jefe, ¿Quién a habló? a mí me quedó positivo, negativo, positivo. Flaviana me habló. Flaviana, así, positivo. O sea, usted hizo los calculillos y te digo positivo, negativo y positivo. ¿Así fue? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a esperar por si otro compañero le da igual. Entonces vamos a esperar por si alguno está haciendo el cálculo y le da igual.
No es que no creamos en usted, Flaviana, es que la estadística es más confiable. Profe, positivo, negativo, positivo, ¿verdad? Ajá, ¿usted también le dio lo mismo? Ajá, sí, a mí también me dio el mismo. Profe, y a mí también. Tres personas les están dando exactamente lo mismo, ya es mucho. Si me escuchara mi prueba de estadística, me regaña. Más de 30 tiene que ser para que sea confiable una muestra. Bueno, en todo caso, está bien. No, es el comportamiento positivo, negativo, positivo. ¿Qué significa entonces esto, chiquillos, ese positivo? ¿Cómo es la función original? Cóncava hacia arriba. Ajá, cóncava hacia arriba, es feliz. ¿Y luego cómo viene la función? Cóncava hacia abajo y luego otra vez Ajá. cóncava hacia arriba. Excelente, excelente, muy bien. Respuesta, muy bien. Yo no lo voy a, o sea, lo voy a marcar y ustedes me dicen qué significa. ¿Qué significa esto? Que estoy marcando en verde. ¿Cómo sería la respuesta? Que en esos intervalos es cóncava hacia arriba. Muy bien, entonces F es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a menos 3, o se puede poner unión, bueno, pongámosle punto y coma mejor, y en el intervalo de menos 1 a infinito. Muy bien, en color amarillo, ay, no estoy pintando, ahora sí, en color amarillo, ¿cuál sería esa respuesta? Que ahí es cóncava hacia abajo. F es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 3 a menos 1. Muy bien. Y F tiene puntos de inflexión. Tiene puntos de inflexión. ¿En dónde? Entonces vean que sería menos 3 y la imagen de menos 3, que no sé cuánto da, ustedes me ayudan a calcularlo. Y en menos 1 y la imagen de menos 1. Ustedes me ayudan a calcular. Y ya con eso terminamos el ejercicio. Vean que no tiene mucha ciencia, es casi que lo mismo repetición de pasos, pero obviamente que la derivada es la que hay que hacer o calcular bien, si no se las dieran. Pero tenerla muy clarita para poder hacer el análisis. Muy bien, alguien que calcule la imagen de menos 3 en la función original, en y al cuadrado más 1 con y a la y, ¿cuánto le da con decimales? Que me ayude. Profe, me dio 0,49. 0,49. Ajá. Con menos 3. Sí, Muy bien. Y con el menos 1. Menos 1 al cuadrado, eso es 2 por e a la menos 1. Eso es 2 entre e. 2 dividido entre 2.71. ¿Cuánto da eso? 2 dividido entre 2.73. 0,73. 0,73. Muy bien, entonces ahí están los puntos de inflexión. Y eso es todo, chiquillos. Vean que volvimos a hacer el mismo ejercicio del 4 y eran los más feillos. Entonces los otros es repetir estos pasos y tener muy claro el dominio. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algún comentario sobre este ejercicio? La vez pasada yo los pinté, ¿cierto? Voy a pintar para que quede clarito. Aquí pinté donde era cóncava hacia abajo, en amarillo, y aquí voy a pintar donde es cóncava hacia arriba. Aquí estoy pintando en color verde para que se puedan guiar. Muy bien. Entonces, bueno, técnicamente es eso. No sé si puedo pasar. Si alguien está haciendo algún cambio, alguien está copiando. Profe, por mí puede continuar. Ok. Bueno, si alguien interviene, me avisa, ¿verdad? Muy bien. Técnicamente, chiquillos y chiquillas, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de trabajar es la última parte, el paso número 3 que estamos trabajando. Perdón, lo que estamos trabajando en el paso número 3 es técnicamente, no es el criterio de la segunda derivada, perdón, es que ando confundido. Resulta y sucede que el paso 3 nos permite analizar
cómo la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Hay una herramienta más que nos permite determinar el criterio o nos permite determinar si una función tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Ok? Y se llama el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada funciona así. Si la segunda derivada es positiva, ¿qué significaba eso en la tabla? Recuerden con el ejemplo 3. Vamos a hacer un ejemplo acá y una tabla. Voy a inventarme la tabla. Vamos a inventarme la tabla. Voy a inventarme una tablita. Voy a ponerle menos infinito, voy a ponerle más infinito. Y supongamos que yo tengo los puntos de inflexión, el 2 y el 3. Cuando uno analiza esto, y uno, por ejemplo, en la segunda derivada tiene más, menos, más, ya sabíamos que la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Aquí la función era, por ejemplo, cóncava hacia abajo y aquí era cóncava hacia arriba. Eso fue lo que vimos estudiando las funciones de la vez pasada. Y habíamos dicho que 2 y 3 eran valores de inflexión. Puede suceder que la función tenga un valor crítico. Entonces, vean este ejemplo. Si x igual a 2,5 es un valor crítico, vean que el 2.5 vive aquí, exactamente donde la función es cóncava hacia abajo. Entonces, es correcto, o lo que va a suceder es que es correcto que a la hora de evaluar el 2.5 en la segunda derivada, el resultado lo que nos dé es negativo. Ya que aquí tenemos que si es un resultado negativo, la función es cóncava hacia abajo. Pero puede suceder que un valor crítico quede metido en medio de alguna concavidad. Entonces, lo que sucede es esto. El criterio de la segunda derivada nos dice que si algo es un valor crítico, pero si yo lo sustituyo y el resultado da negativo, significa que ese valor está aquí. Tiene que estar en la parte más alta, de esa concavidad o de esa función, por decirlo de esa manera. Entonces quiere decir, en este caso, 2.5 es un valor máximo. Representaría un valor máximo. Y por ejemplo, puede ser que si yo les digo a ustedes que el 5 es un valor crítico, yo les digo a ustedes, mira, es que el 5 es un valor crítico. Entonces, ¿qué significa eso? El 5 vean que está por acá. El 5 está aquí, donde la función es positiva. Pero vean que en ese sentido la función es cóncava hacia abajo. Entonces tiene que estar en la parte más abajo. Entonces, claramente, si la segunda derivada la evalúo en 5, me va a dar un valor positivo. Y esto lo que nos dice es que el 5 es un valor mínimo. Entonces, la segunda derivada lo que nos va a permitir, además de hacer la tabla que hemos estudiado, es que si agarran los valores críticos y los sustituyen, el resultado nos va a decir a la vez si lo que tenemos es un máximo o es un mínimo. Y es una herramienta extra fuera del criterio de la primera derivada para estudiar también donde hay máximos o mínimos locales, ¿verdad? O relativos, como dice la palabra en este teorema. No sé si me entendieron hasta acá. Igual voy a hacer una cuestión con GeoGebra para que lo vean. Pero no sé si me han entendido. Bueno, cualquier cosa, vamos a ver unos ejercicios y yo lo que quiero que no se les olvide es la regla. Si un valor crítico, la derivada da negativa, la segunda derivada negativa es un máximo. Y si la segunda derivada da positiva, es un mínimo. Entonces, eso es lo que nos va a interesar con los siguientes ejercicios. No sé si puedo pasar. Si alguien está apuntando por ahí. Por mí sí puede continuar, profe. Ok. Muy bien. Vamos a ver aquí apuntar. Muy bien, entonces vamos a ver unos ejercicios, unos ejemplos para que ustedes lo vean. Este es un ejemplo desarrollado, pero era para hacerlo un poquito más rápido. Yo tengo una función y aquí el profe lo que hizo fue que calculó la derivada. Esta era la primera derivada. Luego el profesor calculó la segunda derivada. Y en la primera derivada, el profesor preguntó, en este caso el profesor me preguntó, oye, ¿dónde te hace cero o dónde se indefine? ¿Verdad? Recuerden que al preguntar esto en la primera derivada encontramos los valores críticos. Entonces el profesor se da cuenta que al agarrar esta expresión e igualarla a cero, uno lo descubre es que para que se haga cero, la x tiene que valer 3
o la X tiene que valer 1. Aquí no hay problema con el dominio porque son todos los reales, entonces eso no se nos pierde. Pero ahora el profe calcula la segunda derivada. Entonces, cuando el profe calcula la segunda derivada, entonces hace lo siguiente. En vez de hacer la tabla con la primera derivada, una alternativa es que uno puede sustituir el menos 3 en esta función. Y al cambiar el menos 3, el resultado nos está dando menos 320. Nos está dando negativo. Entonces, significa que la segunda derivada, recuerden que en la tabla de signos nos dice que la función es cóncava hacia abajo. Pero además, quiere decir que el valor crítico se encuentra acá. Entonces, quiere decir que en menos 3 se alcanza un valor máximo. Quiere decir que x igual a menos 3 es un valor máximo. Eso significa que estoy aplicando el criterio de la segunda derivada. Por otro lado, el profesor lo que hace es que ahora con la segunda derivada sustituye el 1. Hace los cálculos y el resultado da 0. ¡Oh, por Dios! ¿Qué significa que sea 0? Sencillamente no aporta información. Entonces, si una segunda derivada les da 0 a la hora de evaluar un valor crítico, no aporta información. Entonces, quiere decir que aquí el criterio de la segunda derivada no nos ayuda. Entonces, si esto les pasa, la sugerencia es utilizar el criterio de la primera derivada, que es lo que viene aquí en el ejemplo. Utilizar el criterio de la primera derivada. Primera derivada. Bueno, yo escribo muy feo, pero ahí dice utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces, esa es la sugerencia que están dándonos acá. Y nos dicen que si yo hiciera la tabla con paso 3 que hicimos en la última clase, entonces ahí nos damos cuenta que sí se alcanza en realidad un mínimo, pero que con el criterio de la segunda derivada no lo podemos evidenciar. Entonces ustedes dirán, profe, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿El criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada? Depende. Hay ejercicios donde técnicamente hay muchos factores. Y si hay muchos factores, es mejor derivar otra vez. Pero a veces sacar una segunda derivada puede ser muy complejo. Entonces tienen que valorar qué tan compleja es la función, es decir, su estructura, para que a la hora de derivar, a la hora de simplificar, no se vuelva tan caótico. Entonces va a depender de un montón de cosas. Yo usualmente me quedo con el criterio de la primera derivada para estudiar los máximos y los mínimos. Entonces, usualmente derivo una vez y ya con eso soy tranquilo. Pero hay algunos ejercicios que por la rapidez uno puede derivar 2 veces. Usualmente se estudia, o se hace este análisis como lo hicimos acá y es más práctico. Entonces va a depender mucho del ejercicio. Usualmente, para efectos de este curso, creo que se les pregunta puntualmente, utilice el criterio de la segunda derivada y ahí entonces ustedes están más tranquilos. Pero si pueden usar siempre el primero, mejor. Y ya ni modo, ¿verdad? Si el ejercicio se los pide, utilicen el criterio de la segunda derivada. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Profe, yo tenía una pregunta con respecto a lo del menos 320 que le dio ahí. Digamos, usted en base a ese valor, usted tiene como conclusión de que menos 3 es el valor máximo. Pero digamos, si hubiera dado un valor positivo. Entonces hubiera sido un mínimo. ¿Ves? Si el resultado es negativo, ya yo sé que tengo un valor máximo, pero si el resultado hubiera dado positivo, hubiera tenido un valor mínimo. Eso es lo que dice ese criterio. Pero si el resultado da 0, no decide. El criterio no me ayuda en nada. Como ese amigo que uno invita a la casa, que le ayuda a hacer tamales y se los come. La misma situación. ¿Y entonces cómo se define? ¿Cómo haría uno en ese caso? Si le hace. Fue lo que les acaba de decir, que entonces hay que usar el criterio de la primera derivada. Y ese criterio era hacer aquella tablita, la que vimos en la última clase, como muy parecido a este paso 3, hace una línea, levanta unas líneas verticales y ahí comienza a probar valores. Entonces usamos esa otra alternativa. Perfecto, profe, gracias. No, con mucho gusto. Muy bien, vamos a ver ejercicios para ir entendiendo esta situación. Voy a pasar y cualquier cosa me dicen si me devuelvo. Veamos estos ejercicios que están acá, chiquillos.
Dice que encuentre los extremos locales utilizando el criterio de la segunda derivada, cuando sea posible. Vean que aquí yo me preocupé por darles ya la segunda derivada. Es decir, no tenemos que sacar la segunda derivada. Ya lo hicimos y se las factoricé para que fuera más rápido. Entonces, la idea es practicar el uso del criterio de la segunda derivada. Entonces, criterio de la segunda derivada. Voy a simplificarlo con criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se usa? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto, chiquillos. Paso número 1. ¿Cómo se usa el criterio de la segunda derivada? Para irlo practicando. Yo les doy la función y la función es 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x menos 7. Entonces, el primer paso no es escribir la función, es saquen la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esa función? Hay que me ayuden a calcularla. Estamos con la primera que está aquí. ¿Cuál será la derivada de 2x al cubo? 6x a la 2 Ajá, más 6x menos 12. menos 12. Muy bien, perfecto. Ahora sí, paso número 2. Muy parecido a lo que hemos hecho. Le voy a preguntar a la derivada dónde se hace cero o dónde se indefine. Chiquillos, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde la derivada se hace cero o dónde se indefine? Bueno, no tiene mucha ciencia. Agarran esta expresión. Esta ni hay que preguntarla porque no es una fracción. Y yo le pregunto dónde hace cero. Pueden hacerlo ahí en la cálculo para que me ayuden y me digan dónde se hace cero esa cuadrática. Así algo. A lo salvaje. ¿Cuánto les dan a cálculo? ¿Cuánto va factorizado? No se puede factorizar. No sé. Me sale que 1 y menos 2. A usted le digo que 1 y que menos 2. Sí. Ah, no sé, yo le voy a creer. Vamos a ver, 1 y 1, ajá, sí da 0 y 2. Ajá, 12 menos 12 da 0 y, es menos 2. 6 por menos 12 es menos 24, ajá, menos 40, menos 46. Yo creo que sí. ¿Cómo se llaman estos numeritos? Donde la derivada se hace 0. Ojo, la derivada. Valores críticos. Ajá, muy bien. Si hubiera sido la segunda derivada, se llaman posibles valores de inflexión. Entonces, esos son valores críticos. Muy bien. ¿Cuál va a ser el paso número 3? El paso número 3, como yo quiero usar el criterio de la segunda derivada, Riemann lo que va a hacer es tomar cada valor crítico y lo va a sustituir en la segunda derivada. Ven que aquí Riemann ya está calculada. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. Chiquillos, ¿cuánto da? Disculpe. Ajá. Y ahora que yo lo metí en la cálculo y solo me da no me da soluciones. Ajá. Sí, no sé si será que también la cálculo ya está mal configurada o algo así. Vamos a ver. Vamos a revisarlo, ¿no? Eso no me quita tiempo. Vamos a ver, 6x al cuadrado. Aquí estoy usando, ajá, más 6x menos 12 y lo igualamos a 0. Dice que 6x al cuadrado. Sí, no, me dan dos soluciones, el menos 2 y el 1. Revisa si metiste bien los valores, 6, 6 y menos 12. Si estás usando... Profe, Ajá. ¿con cuál modo es que se pone en lo de la cuadrática? Modo... ¿cuál calculadora tenés? ¿La FX 570? Sí, profe. Mira,
Qué tirada, no la tengo aquí. Es que estaba usando el celular yo para calcularla. Pero No, si no, no, profe, si no ahí me averiguo, no se preocupe. bueno, está bien. Creo que es modo 5-3. Mode 5.3. Oiga, que pruebe Mode 5.3, dicen los compañeritos. Ah, ok, vamos a ver, gracias. Bueno, se Sí, ganaron. profesor, muchas gracias. Mire, si estuviéramos en streaming, les mandamos estrellas, pero no. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que el 1 y el menos 2. Entonces, vean, el paso 3, vuelvo a explicarles. Si yo hago esto con la derivada, se llama el criterio de la primera derivada. Pero Rayman no va a usar este dibujito. Rayman lo que va a hacer ahora es que va a calcular la segunda derivada de 1 y va a calcular la segunda derivada de menos 2. Y esto se sustituye aquí en la segunda derivada. Yo tengo que hacer 12 por 1 más 6 y tengo que hacer 12 por menos 2 más 6. ¿Me explico? Ese es el cambio que vamos a tener en el paso 3. Este resultado, vean que me da 18. Y vean que este resultado, si más no me equivoco, me da menos 8. Déjenme ver. 6, 24, ¿cómo es? No. Suave, este da menos 18. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Entonces, este es un número positivo y este es un número negativo. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que el valor crítico 1, el resultado de positivo, y que este es de negativo. ¿Qué significaba? De acuerdo al criterio de la segunda derivada. El que está positivo es un mínimo y el que está negativo es un máximo. Exactamente. Entonces, quiere decir que x igual a 1 es un valor mínimo. Eso es lo que significa. Y eso significa que x igual a menos 2 es un valor máximo. Y eso es el criterio. Entonces ya ustedes saben que esos ya no son solo puntos críticos, sino que ahora también representan un mínimo y un máximo. Vean que no son puntos, pero esos serían los 3 pasos en el caso de usar el criterio de la segunda derivada. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? Sí, profe. Vean que es muy práctico siempre y cuando uno conozca la segunda derivada. Si ustedes conocen la segunda derivada, solo sustituyen el valor crítico y ya saben si se trata de un máximo o de un mínimo. Esa es la naturaleza de ese criterio. Si les dicen criterio de la primera derivada, en vez del paso 3 hacer esto, hacen un diagrama. El diagrama consiste en el criterio de la primera derivada. Esa sería la diferencia sustancial para que más o menos me entiendan en el uso de los criterios. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ya el 1 lo tenemos listo. Vamos a hacer el 5 para que les quede a ustedes algunos. Bueno, sí, usemos el 5. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5. Voy a aplicar los mismos 3 pasos para ir terminando la clase del día de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá. No, señor, todo claro. Muy bien, bueno, no se les olvide. Ve que esto es más fácil que calcular esos límites con Lópita. Es más práctico, es como más mecánico el asunto. Muy bien, seguimos. Vamos a hacer el 5. Entonces, vuelvo a repetir. Estamos con el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Entonces, paso número 1. ¿Qué tenemos que hacer, chiquillos? Para que se acuerden. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya yo les doy la función. Sacar la derivada. Ajá, sacar la derivada. No se convenzan con que ya venga la segunda. Saco la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta cosa, chiquillos y chiquillas? Es 2t sobre t al cuadrado más 5. Muy bien, hombre, qué violento, ¿qué anda usted? Pásame lo que come. Muy bien, 2t entre t al cuadrado más 5. Ya el compañero, miren, en la cabeza hizo la regla de la cadena y de una vez le digo, bien, va a ser 2t. Entonces, perfecto. Muy bien. Paso número 2. ¿Qué tenemos que hacer, chiquillos y chiquillas? ¿Dónde la derivada se hace cero? En este caso me imagino que ¿dónde se indefine? Exactamente. Siempre las mismas 2 preguntas. ¿Dónde la derivada se hace 0 y dónde la derivada se indefine? ¿Cómo respondemos la primera pregunta de la que la derivada se hace 0? Prefiero igualando 2 telas a 0.
Muy bien, igualamos 2t a 0. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 0? 2 por t igual a 0. ¿Cuánto vale t? 2. Eso es 1 kilo de garbanzos casi. 0. T vale 0. Muy bien. La t tiene que valer 0. Muy bien. Chiquillos, 0, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese número, de ese despeje? Valor crítico. Valor crítico. Pregunta, y esto lo hice a propósito, ¿está en el dominio de la función? Es decir, si ustedes cambian este 0 en la función original, ¿se les indefine o no se les indefine? Da error la calculadora. Profe, no da No, error. profe. No da, entonces, si la calcu no les da error al sustituir, quiere decir que es un valor crítico. Pero si nos hubiera dado error, quiere decir que es la cara que llamo del bichillo muerto, porque no está en el dominio de esta función. Vean que a propósito lo hice de no estudiar el dominio, para ir haciendo el análisis al respecto. Muy bien, chiquillos, ¿dónde se indefine la función? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Dónde se indefine la derivada? Profe, no lo estoy sustituyendo. O igualando a 0, perdón. Igualando a 0, pero el denominador. Se toma el denominador y se iguala a 0. Y chiquillos y chiquillas, ¿qué número al cuadrado le suman 5 y le da 0? ¿Habrá algún número que satisfaga esa ecuación? Lo pueden hacer en cálculo si quieren. ¿Qué número lo elevo al cuadrado? Le sumo 5 y me da 0. Ninguno, profe. 0. Ninguno. Vamos a ver con el 0. 0 al cuadrado, 0. Y 0 más 5, de ahí sigue dando 5, no da 0. No da. No nos da, ¿verdad? No nos da. Entonces, como dijeron antes, ninguno. Esta es una ecuación que si ustedes le sacan el discriminante es negativo. Y eso lo que significa es que no tiene solución. Esto no tiene solución. Entonces quiere decir que la pregunta es, ¿la derivada se indefine? No, no se indefine, porque el posible denominador es un mal portado que no nos ofrece información. Entonces quiere decir que solo tenemos un valor crítico. Y está bien, hay cosas que son así medio raras y las aceptamos. Muy bien. Entonces, listo el paso número 2. Solamente hay un valor crítico. Paso número 3. ¿Qué tenemos que hacer, chiquillos, en el paso número 3? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué hacemos en el paso 3? Profe, ¿sustituye para la segunda derivada? Tenemos que sustituir en la segunda derivada. Muy bien, yo ahí les puse la segunda derivada, pero bueno, se las puse factorizada, pero igual uno puede calcular la derivada a partir de acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calculamos o sustituimos el 0 en la segunda derivada. La segunda derivada, la formulilla viene menos 2, aquí la tengo apuntada. 0 menos raíz de 5, 0 más raíz de 5. Insisto, yo fui que se las di factorizadas, no sé por qué, pero no hace falta. 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. Me estoy basando en lo que venía en la diapositiva anterior. Y ahora tengo que meter esto en la cálculo, a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos dará esto, chiquillos? ¿Qué número dará ese resultado? Ahí lo pueden meter en cálculo, en Symbolab. Menos 2 por 0 menos raíz de 5, más raíz de 5. 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto dará ese valor? Profe, me dio 2/5. Usted le dio 2/5. Esa es la compañerita que le dio 2/5. Muy bien. Vamos a basarnos en lo que nos dijo la compañera y el resultado es positivo. ¿Qué significa eso? Que al sustituir en 0, el resultado de positivo en la segunda derivada. ¿Cuál es la Es un interpretación? máximo. Que es un máximo. ¿Segura, segura? Un mínimo, profe. Es un mínimo. Recuerde, si da positivo, es un mínimo. Si da negativo, es un máximo. Piénsenlo como al revés, como una dicotomía. Entonces, por lo tanto, x igual a 0 es un valor
mínimo, ¿verdad? Es un valor. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación. Si ustedes quieren decirme, profe, es que yo no sé, me confundo al usar este criterio, la alternativa es el criterio de la primera derivada, el CPD. ¿Y qué era el CPD? Es hacer lo que estábamos haciendo exactamente con una tabla, y recuerden que aquí yo colocaba la primera derivada y aquí colocaba la función. Entonces, veámoslo con el criterio de la primera derivada para valorar y validar lo que hemos estado hablando. Dígame un número antes de 0. Un número antes de 0 para que ustedes verifiquen que en efecto eso es un valor mínimo. -2. -2. Ahora sustituyan el -2 aquí en la primera derivada. ¿Cuánto les da? Sustituir el -2 en la primera derivada. Aquí, ¿verdad? Hagan 2 por Menos -2. Profe, 4 me sobre dio 9. -4/9. Muy bien, ok. Entonces vean, al sustituir -2 en la primera derivada, -4/9, el signo de esto es negativo y eso significa que la función es decreciente. Ahora denme un número que esté después del 0. El 3, profe. El 3, muy bien. Sustituyan el 3 en la primera derivada. Aquí, ¿verdad? Da 3 séptimos. 3 séptimos. Ah, y el signo es positivo. Quiere decir que la función es creciente. Y observen que por el criterio de la primera derivada, vean que la función decrece y luego crece. Vean que se forma como una curvita hacia abajo. Es decir, eso vuelve a comprobar por otro criterio, en este caso el primero, que tenemos un mínimo en 0. Tenemos un valor mínimo en 0. Entonces me explico. Este es el paso 3 y aquí se aplicó el criterio de la segunda derivada y ese es el paso 3, una alternativa, y eso sería con el criterio de la primera derivada. Pero quiero que vean y contrasten los dos tipos de ejercicio. Bueno, los dos criterios al mismo tiempo. No sé si hay dudas, preguntas hasta acá, chiquillos y chiquillas. Por mi parte, todo claro, profe. Ok, bueno, entonces, vean, lo que tienen que hacer es, como les digo, aquí aparecen otros ejercicios, se hacen solo uno de estos, cuando ustedes quieran, pero me interesan más los de la concavidad. Entonces se pueden hacer solo uno de acá y solo uno de allá. Lo pueden entregar en grupos si quieren reunirse en algún momento. Y técnicamente esa es la clase de hoy. Yo sí voy a hacer algo, es un añadido, un complemento, nada más para mostrarles. Voy a extender el video para hablar sobre los extremos absolutos. Esto de los extremos absolutos es que pasan intervalos cerrados. Ah, no, pero no me hagan caso, eso lo puedo ver la próxima clase. No, la próxima clase sigo hablando de los extremos absolutos y empezamos con, yo no sé por qué se metió que hoy era jueves, y empezamos con problemas de optimización. Entonces, esto que quedó por acá es como un complemento de lo que acabamos de ver, pero nada que no podamos resolver en la próxima clase. Entonces, chiquillos, estamos en contacto, que me les vaya muy bien y se hacen uno de estos. Profe, Y otro de los primeros. Ajá, dime. Profe, ambos lo mandamos al grupo. Sí, como lo han estado trabajando, pueden trabajarlo en parejas o en los grupos que ya están conformados, como ustedes quieran, y me mandan una fotito. Ok, ok. Bueno, chiquillos, hasta luego. Perfecto, profe, gracias. Chao. Con gusto, chao. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias. Con gusto, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto.